La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Soy Jorge Elías. Estamos en momentos clave en cuanto a la vacunación, justamente. Pero no estamos hablando de esta región del mundo, sino que estamos hablando de Europa. Allí en Europa se ha resuelto que los 27 países de la Unión comiencen la vacunación a partir del día 27, del 27 al 29. Y hay una tratativa. La tratativa es crear un pasaporte sanitario. Esto afecta a la privacidad, esto en cierto modo va a contramano de las libertades individuales, pero es lo que se está planteando en este momento. Momento de improvisación, digámoslo con todas las letras, de improvisación en todo el mundo, incluida Argentina. Por cierto, Venezuela, ¿no tiene nada que ver con Argentina? Sí, tiene que ver, porque el representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos, en cierto modo ha defendido la postura del gobierno de Maduro, gobierno que se ha legitimado a sí mismo con una elección que se tilda de fraudulenta, que no ha sido reconocida en el exterior, sobre todo en la Unión Europea y Estados Unidos, y por la cual el poder de Maduro asumirá el poder, a su vez, de la Asamblea Nacional, el último órgano a cargo de la oposición. Eso será el 5 de enero, pierde el poder Juan Guaidó. Y mientras tanto, ¿qué nos ha cambiado? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Nos ha cambiado algo la pandemia? Todavía no lo podemos decir porque no ha terminado, pero lo vamos a analizar en términos filosóficos. Esto lo desarrollamos luego de los siguientes títulos. El régimen de Nicolás Maduro obtuvo la victoria en las amañadas elecciones legislativas de Venezuela. Amañadas, 30% de participación, es decir, 3 de cada 10 venezolanos participaron de estas elecciones, en las cuales hubo denuncias de todo tipo, desde el uso y abuso del carné de la patria hasta la restricción para recibir lo que se llama CLAP, es decir, para ir a los comités en los cuales se recibe alimento. Por el otro lado, la oposición, a cargo de Juan Guaidó, el presidente encargado, hizo una suerte de consulta. Esa consulta, a través de internet y demás, también tuvo una participación del 30%. 3 de cada 10 venezolanos participaron. Lo único que quedó claro de esa consulta de Guaidó fue que quieren que haya gestión internacional frente a la crisis, a una crisis que ya ha creado, entre otras calamidades, balseros que intentaban huir hacia Trinidad y Tobago y que han muerto ahogados. Es lo más parecido a Cuba que se ha visto en la región. Y mientras tanto, ¿cuál es la posición de Argentina? Bueno, esa es la duda, porque el discurso en la Organización de los Estados Americanos parece ser más a favor de Maduro que a favor del restablecimiento de la democracia. Y allí, en la OEA, estuvo como representante argentina Paula Bertol, exdiputada, la que tengo el gusto de saludar. Hola, Paula. Hola, un gusto realmente muy grande estar con ustedes hoy. Lo mismo digo, ¿cuál es la posición argentina respecto de Venezuela? Bueno, si hablamos de la posición que tuvimos durante el gobierno del presidente Macri, hablamos de una posición 180 grados diferente a la que el actual presidente está teniendo. La actual presidencia está queriendo tomar una posición neutral con respecto a las aberraciones que pasan en Venezuela, algunas de las que vos describiste, otras que tienen que ver con los millones de migrantes por todo tipo de
faltas no solo de agua, de alimentos, de trabajo, sino también cosas gravísimas como persecuciones, violaciones, maltratos, presos políticos, y todo eso aparentemente el gobierno actual parece no verlo. Por eso yo estoy convencida, como dijo Desmond Tutu, con respecto al apartheid, un arzobispo sudafricano, que si sos neutral en situaciones de injusticia, estás eligiendo el lado del opresor, y yo creo que lo que en este momento está haciendo el gobierno de la Argentina es callar, no decir nada, abstenerse. Ha cambiado absolutamente la postura en el continente con respecto a la defensa de los venezolanos sufrientes y de un gobierno absolutamente quebrado y yo diría tirano. Casualmente, el Comité Penal Internacional ratificó las denuncias de Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos desde un país que padeció justamente la violación de los derechos humanos, en este caso Argentina, y desde un gobierno que, en cierto modo, ha reivindicado los derechos humanos como algo así como una bandera. Estoy hablando del gobierno actual. Así es, fíjate qué paradigmático, ¿no? Porque todo lo que significó para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que montó alrededor de la ESMA y el CES, que es una organización muy fuerte de la sociedad civil, hablando del caso Lapacó, el famoso que desencadenó en las épocas más crudas de la Argentina la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino aquí. Hace poco conmemorábamos los 40 años desde que pasaron estas desgracias y la Comisión pudo entrar y certificar que nosotros vivíamos violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y este gobierno actual que se dice reivindicar esos derechos tan profundamente, bueno, hoy mira hacia el costado. Por eso la pregunta es si los derechos humanos para ellos tienen ideología. La respuesta para nosotros es que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Los derechos humanos tienen que ver con la necesidad de las víctimas en nuestro continente, estén donde estén, de que podamos escucharlos. De ahí que también el continente, la sociedad internacional, debe organizarse para levantar la voz. Pregunta compleja. ¿Hay razones políticas o hay razones económicas para esta posición de Argentina? Yo creo que ambas. Creo que ellos comparten ideología y comparten amigos como los cubanos, comparten amigos como Irán. Y además no solo tienen una amistad con un dictador como Maduro en Venezuela, también la tienen con otro dictador como Ortega en Nicaragua, y también creo que hay muchos intereses económicos. Recordemos la valija de Antonini Wilson, cuando esa valija viene desde un vuelo desde Venezuela, nos llega a la Argentina, y todo nos hace pensar que hay una connivencia de todo tipo y color. Y mientras tanto, 4.600.000 venezolanos viviendo fuera de su país, una salida de más o menos 500 a 700 por día. En la OEA, cuando ocupabas la banca, ¿cómo se manejaba esto? Bueno, en la OEA éramos súper proactivos, con un grupo muy destacado, que fue el que llevó adelante la declaración sobre Juan Guaidó, presidente encargado, y que logró también que asumiera la banca Gustavo Garré, que era el embajador nombrado por la asamblea que presidía Juan Guaidó, y también este grupo de embajadores, que eran más de 20, visitamos el puente Simón Bolívar en Cúcuta y pudimos ver y sentir y palpar el abandono, la miseria, la pobreza, la desesperación de todos esos venezolanos que el primer paso es cruzar ese puente buscando respirar, buscando aire. Por eso el tema de Venezuela no solo afecta a nuestros hermanos venezolanos, afecta a todo el continente. Tiene muchísimas aristas el tema de estas
más de 4 millones de personas que salen a buscar y a querer respirar aire puro en otros países del continente. Por eso acá hay involucrados temas de paz y seguridad de toda América. El Cúcuta, Colombia, fue donde en febrero de 2019 se hizo ese acto por el cual se quería hacer ingresar ayuda humanitaria y finalmente no se permitió el ingreso de esa ayuda humanitaria. Ahora bien, es un callejón sin salida, porque si uno ve al oficialismo, bueno, desde el 5 de enero tendrá todos los poderes a la mano. Y si uno ve a la oposición, la ve absolutamente dispersa. Justamente por eso no se presentaron en estas legislativas. Sí, creo que también, para ser justos, hay que poner una mirada sobre cómo se ha venido comportando la oposición desde los tiempos de Chávez, ¿no? Esta cuestión de ir y venir y de presentarse y no presentarse, que finalmente hoy vemos como si no tuviera una salida. Yo soy de las que creo, como dice Marechal, que de los laberintos siempre se sale por arriba. Creo en salidas pacíficas. Creo en que se pueden seguir aplicando medidas sancionatorias que establece el TIAR, este tratado internacional que permite, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos, sancionar o cerrar cuentas de venezolanos que están muy alto en el poder o de militares que son los que persiguen a través de distintas fuerzas de inteligencia y fuerzas de choque a aquellos que no tienen el carnet de la patria, que no están de acuerdo con el dictador Maduro, y siempre estamos esperando que, por supuesto, los propios venezolanos encuentren la propia solución a sus gravísimos problemas. Pero sabemos que eso no es verdad, que si la comunidad internacional no apoya lo que está pasando dentro de Venezuela, esto no va a tener una solución real. ¿Pudo haber sido negativo o pernicioso para Guaidó que el primer presidente en reconocerlo haya sido Donald Trump, nada menos? Donald Trump, cuya imagen internacional no es de las mejores, por supuesto. Doy fe desde la OEA del trabajo, te diría, abocado, que el embajador nombrado por Donald Trump, un halcón, por cierto, Carlos Trujillo, llevó adelante dentro de la OEA, siendo que en general los embajadores de Estados Unidos dentro de la OEA no tenían ese perfil tan fuerte y por supuesto que representaba muy claramente la defensa de los venezolanos que habían sido violados en sus derechos humanos. Creo que también hay mucha expectativa después de este apoyo tan al estilo Trump de ver qué es lo que Biden va a hacer, pero según lo dicho por el propio Biden en su campaña, no va a abandonar esta lucha, posiblemente pueda recurrir a herramientas novedosas. Uno como mediador, como diplomático y como político siempre está pensando que en el nivel superior está el diálogo y que puede haber actores diversos y nuevos que pueden ayudar a encontrar una solución pacífica. No parece que vaya a haber mucho cambio desde el exterior, eso es cierto. Tampoco lo va a haber con China, en el caso de Estados Unidos. ¿Cómo ves la política exterior argentina? Bueno, no la veo. Creo que si hay algo que caracterizó positivamente al gobierno de Mauricio Macri fue la política exterior, fue no solo cómo actuaban hacia afuera las más altas fuentes diplomáticas, sino también cómo la Argentina buscaba, por ejemplo, la organización del G20, atraer la mirada del exterior hacia nosotros para esas ansiadas inversiones que finalmente, con mucho dolor lo digo, nunca terminaron de llegar. Creo que tenemos un problema muy grave con quien ha sido designado canciller. A mí no me gusta hablar de los malos, me gusta ver cómo uno soluciona los males, pero debo decir que últimamente se ha personalizado en la figura de nuestro actual canciller muchos de los problemas diplomáticos o de la falta de definiciones que la Argentina está teniendo, o la cantidad
de avances que habíamos venido haciendo en el gobierno anterior y que hoy prácticamente recién empiezan a funcionar. Bueno, pero el canciller depende del gobierno. Sí, sin duda creo que esta cuestión Fernández versus Fernández recae en todas las políticas del país y desde mi punto de vista muy fuertemente en la política internacional, sobre todo por los socios que solía tener el kirchnerismo y que también actualmente está teniendo el presidente Fernández. Pero no me quedan claros cuáles son los socios, porque de pronto ves Argentina, presidente pro tempore del Mercosur, en un mismo día se limpian asperezas con Jair Bolsonaro y se habla con Joe Biden, buena relación aparentemente con Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Bueno, estamos acostumbrados en todo este último año a ver cómo el presidente le dice a cada quien lo que cada quien quiere escuchar, pero a mí me parece que hay que mirar atentamente las acciones y me parece que en este mundo de las acciones del derecho internacional este es un gobierno que no ha mostrado activamente su interés, por ejemplo, por la defensa de los derechos humanos en los países del continente donde han sido violados. Por ejemplo, el canciller en la Asamblea de la OEA y el actual embajador, ni hablar, no hacen mención al estado nefasto de los derechos humanos en Nicaragua, como te decía antes. Entonces uno dice, bueno, ¿quiénes son sus socios? Y con respecto a Evo Morales, también ha tenido una postura muy activa con todo lo que significaba la defensa de Evo y todo el partido de Evo, sin poder en ningún momento tener, sobre todo en un momento tan delicado como fue la elección de Bolivia, una mirada un poco más abierta, un poco más diplomática. Bueno, a lo largo de los años tampoco hubo una condena muy firme sobre la violación de los derechos humanos en Cuba. Así es, no la hubo directamente. Nosotros creemos que eso es una política que no debe abandonarse. Pero bueno, por eso te digo, los socios de Cristina Fernández de Kirchner parecen ser Venezuela, Cuba, Nicaragua y bueno, y también los rusos, ¿no? En todo este tema de la vacuna que en estos días es casi un escándalo. No creo que estemos aliándonos a países que realmente podamos imitar por la transparencia en sus instituciones, por su buen funcionamiento en su sistema democrático, en su sistema electoral, y la verdad que la preocupación es mucha. ¿Crees que la pandemia, más allá de la gestión interna, puede beneficiar a Argentina en el exterior? Negociaciones con el Fondo Monetario, inversiones. Mira, por lo que he escuchado de las autoridades del Fondo Monetario, de la CEPAL, incluso dentro de la OEA, la pandemia ha sido un factor de destrucción de economías en general. Creo que en particular se ha visto un derrumbe muy fuerte en la Argentina, en el tema del manejo de la pandemia. Pero también he notado en los 2 años que estuve en Washington que el Fondo Monetario tiene una relación particular con la Argentina por la historia que tuvo años y que aparentemente siempre está haciendo un esfuerzo extra para tratar de solucionar los problemas. Y hoy escuchaba a un funcionario del fondo decir que en épocas de pandemia no había que abandonar todos los esfuerzos que se pudieran hacer para ayudar a los que menos tienen, así que creo que el costo de este gobierno, pandemia de por medio, no va a ser altísimo como algunos esperan. Creo que puede estar ayudándolo. Incertidumbre, más que todo. Paula, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.
La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. ¿En qué nos ha cambiado la vida el coronavirus, la pandemia? Hay por ahí circulando un almanaque en el cual aparecen enero, febrero, luego una escala de grises y diciembre, como si diciembre fuera un mes clave o fuera el mes del cambio. Y en realidad no lo es. En realidad estamos transitando esto que es la pandemia. Transitamos también la cuarentena. Pero, ¿qué es la pandemia en sí? Bueno, se lo vamos a preguntar a Paola del Bosco, que es doctora en filosofía y es miembro de la Academia Nacional de Educación. Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí estoy. ¿Es una palabra negativa, pandemia? A ver, es un neologismo formado sobre dos términos griegos. Vemos que significa pueblo, que lo sabemos por democracia, etcétera. Y pazapan, que es un adjetivo que significa todo. Así que pandemia, rápidamente lo podíamos traducir como todos los pueblos. Como primera impresión, no parece malo que todos los pueblos compartan algo. Por supuesto, nos hubiera gustado que en vez de ser un virus fuera alguna cosa positiva, ¿no? Por ejemplo, alguna cuestión de los astros. Parece que vamos a ver la conjunción entre Júpiter y Saturno. Eso le interesa a todos los pueblos y es algo positivo, creo. Entonces, la primera idea es que la pandemia, por su mismo significado, nos indicó que el tema del virus nos ataca a todos. No hay frontera. El virus no se frena en la frontera, no reconoce condición socioeconómica de las personas, todos enferman. Y quizás ha sido una oportunidad para pensar que estamos todos en el mismo planeta. By the way, digo que parece que el espacio se lo ve muy lindo, porque es verde-azul, llama la atención ese colorido, por la atmósfera y por la vegetación, y que bueno, quizás llegó el momento de hacer las cosas entre todos, ¿no? De ayudarnos. Da la impresión que esto en parte sucede. Yo quería utilizar una idea de Amartya Sen, pero probablemente la dicen otros autores también, yo la leí en él, y es que el conocimiento, y por lo tanto la verdad científica, no le pertenece a nadie en particular, sino que es de la humanidad. Con lo cual, si descubrimos algo que sirve para combatir la enfermedad, queremos que esta noción circule, y que circule de una manera democrática, es decir, que realmente sea accesible para todos. La gente seria, es decir, los que no son filósofos, porque parece que los filósofos tenemos más libertad de pensar y no pensamos en lo concreto, dirían, pero ¿quién paga la investigación y quién paga la fabricación y distribución de las vacunas? Bueno, en fin, creo que también eso lo podríamos hacer entre todos, ¿no? Para que esta enfermedad se combata y sea quizás una instancia de mayor unión y no de separación. Pero, en fin, en eso me doy cuenta que soy un poquito ingenuo, o por lo menos muy optimista. Y es bueno que lo sea. Bueno, al fin y al cabo el ser humano es la única especie que coopera para lograr un fin. Más allá de que al comienzo o desde el comienzo no se notó esa cooperación, se cerraron fronteras, cada país obró a su manera, la Organización Mundial de la Salud decía una cosa, al otro día decía otra, en fin, esa unión al principio al menos no se manifestó, pero por lo que veo, con esa visión optimista, ¿cree que saldremos mejores de esta? A ver, yo quería contar un episodio en donde vi que los prejuicios también se alimentaron con este tema del virus, porque una vez tengo un almuerzo mensual con italianos, donde solo hablamos italiano. No son todos italianos, pero son de familia, o en todo caso hablan italiano. Y un día entraba un grupo de chicas que habían sido alumnas, así que me saludaron, y cuando nosotros terminamos me acerqué a ellas y me dijeron que cuando entraron al club le dijeron, cuidado, hay una mesa de italianos, como diciendo, como Italia estaba en ese momento comenzando con el brote, nosotros éramos los infectados, digamos. Yo hacía un año que no iba a Italia, así que no podía ser, pero era argentinos
contra, o mejor dicho, italianos que ponen en peligro a los argentinos. Ahí se desengancharon algunos prejuicios. Eso, la parte negativa. A ver, uno sale positivo de una situación difícil, no automáticamente. La mejora nunca es mecánica, siempre es fruto de una visión de lo que puede ser mejor y de un esfuerzo para conseguirlo, y también de la cooperación entre varios. No es nunca el resultado automático ni solitario, sino que es por un proyecto, una visión clara de lo que hay que hacer, poner los medios necesarios para hacerlo y finalmente una cooperación entre muchos. Y me da la impresión de que no podemos ilusionarnos que simplemente la pandemia nos hace mejores. La pandemia puede hacernos reflexionar, pero la respuesta es de nosotros. Por ejemplo, cuando toque el tema de educación, vamos a ver que el impacto sobre la educación ha sido muy duro. Y no es que todo va a mejorar en 2021, hay un montón de cosas que tenemos que subsanarlas nosotros. Un aspecto que me parece interesante es que el comienzo de este alejamiento entre las personas hizo que de repente nos diéramos cuenta qué bueno era que pudiéramos encontrarnos con nuestros amigos y nuestros seres queridos. No lo valoramos tanto, ¿no? Quiero decir, lo que uno tiene dado, regalado, no sé, no siempre se da el tiempo para reflexionar qué bueno que es tenerlo. Aparentemente cuando te lo quitan es cuando lo empezás a valorar. Con lo cual uno empezó a extrañar el encuentro real con las personas. ¿Cómo sucede en esos casos, el caso de algún tipo de privación? Uno busca alternativas. Las alternativas fueron, por suerte, con las redes sociales y con los medios, es decir, todo el tema del Zoom, del Meet, de la utilización de WhatsApp, de Instagram y todas las otras redes sociales a las que tenemos acceso, hizo que muchas personas se pusieran en contacto con otras, inclusive como no hay distancia para la red social, por ahí con amigos de otro lugar, otro país, de otra época, podríamos decir. Por ejemplo, a mí me empezaron a escribir compañeros de colegio de Italia, inclusive algunos con los que no había tenido una relación tan extraordinaria, pero ahora más adultos. Y la cosa curiosa es que las redes sociales no dan plena satisfacción en general, salvo para cierto tipo de personalidad, esas personas que en público no hablan tanto, pero cuando escriben, como si tuvieran más tiempo y se sintieran más cómodos para revelar algo de su interioridad. Así que con algunas personas, curiosamente, este alejamiento habilitó un canal de cierta mayor comunicación, de una comunicación menos estereotipada, menos convencional, un poco más a fondo, que eso también es agradable, ¿no? Vamos a ver qué queda de eso cuando empecemos a normalizar todo lo otro. Bueno, escribir es una forma de catarsis también, y además uno tiene la posibilidad de escribir, reescribir, corregir. Pero me parece, además de las redes sociales, hemos redescubierto el teléfono. Es decir, hemos vuelto a hablar en vivo y en directo, no solamente por WhatsApp o alguno de estas aplicaciones. Bueno, alguien me decía que el teléfono era la forma más concreta de la presencia de la otra persona, pero subrayo, el teléfono, no el audio, porque el audio se enfría, se seca, no sé cómo decir. Quizás el primero que uno escucha sí le da la impresión de la cercanía del otro, pero después, no sé cómo decir, la magia desaparece pronto. En cambio, en el teléfono uno sabe que el otro está en ese mismo momento del otro lado, así que lo puede imaginar y disfrutar esa presencia, ¿no? Es verdad, lo hemos descubierto, lo estamos usando más que antes, pero también tímidamente estamos empezando a volver a vernos con la cara tapada, la distancia, y bueno, y uno me da la impresión, la primera vez que me encontré con amigos en un bar, en una vereda, y con la distancia oportuna y todo eso, no nos hablábamos tanto, nos miramos y nos reíamos. Era una risa complacida, como bien, de nuevo, estamos acá. No había muchas cosas que decir más que mirarnos y, bueno, manifestar nuestra felicidad de estar de nuevo juntos, ¿no? Porque eso también es importante. Me pasó con mis nietos, que después de varios meses me vinieron a visitar desde el portón, todo con barbijo, y saludaban tímidamente, y le parecía tan raro, porque esta es la casa del encuentro con los demás primos, así que
estaban fuera de la casa, no había abrazos, no había ninguna cosa festiva, y sin embargo vernos ya era, también eso era una fiesta. Así que estamos aprendiendo todo lo que teníamos, porque nos vimos privados y como que tuvimos la oportunidad de valorarlo, ¿no? De darnos cuenta que el encuentro entre personas es una gloria. Y Argentina, que tiene una cultura tan amiguera, más todavía, ¿no? Porque hemos buscado después algún canal oportuno para poder mantenerlo. Hablábamos del teléfono, pero también está, yo no digo milagro, pero ¿por qué no? ¿Por qué no llamarlo así? El milagro de la voz, esto de estar mano a mano y por supuesto de la vista, vernos, pero bueno, ahí el barbijo impide vernos plenamente, pero sí esto de hablar, de hoy poder compartir un café, aunque sea a 1,5 metros de distancia. Sí, seguro. Yo recuerdo que al comienzo no fui a mucho negocio, pero simplemente lo que está muy cerca de mi casa. Hice muchas cosas caseras, ya me empecé a dedicar. Y un día, bueno, iba a comprar cosas en una dietética que tiene algo especial para postres, etcétera. Y he ahí una frase diciendo, cuando podamos vernos la cara, ¿qué otra cosa va a hacer? Porque este es un negocio nuevo, no es gente que yo conozca de antes. Entonces cuando salía, la dueña se sacó el barbijo y dijo, esta es mi cara. Lo dijo muy simpáticamente, así que yo en la verdad me maté de la risa porque lo dije así como una butada, una especie de exageración, pero yo lo tomé en serio, digo, ¿querés ver cuál es mi cara? Es esta. Se bajó el barbijo para decir, porque claro, conocer a una persona implica también eso, ¿no? No el trapito, sino la cara como es. Así que sí, también eso es un aprendizaje. Teníamos las caras regaladas de todo el mundo y ahora vemos floreado, cuadriculado, puntitos, etcétera, y no vemos los rostros. También esa es una ausencia y queremos recuperarla, ¿no? Y sí, seguro. Adultos mayores, que al principio, bueno, desde el principio, digamos que fueron los más cuidados y hoy siguen siendo los más cuidados y se han privado en muchos casos de verlos. Hay mucho duelo de por medio, que esta es otra realidad. Sí, lamentablemente yo me enteré de algunas personas que han fallecido en una sala de terapia totalmente separados de la gente que los quiere. Me decía una señora que había estado casada 72 años con su marido y dice, no pude estar con él cuando se murió. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Y después me dijo con una plena voz, ¿no? Porque decía, aunque no lo creas, seguíamos enamorados. Me impresionó mucho porque pensé que, en fin, no me quiero emocionar yo, pero es una ausencia tremenda. Si hubiésemos sabido más cosas, probablemente en ese momento, que fue muy al comienzo, no hubiera sido tan duro, ¿no? Las reglas, especie de aislamiento de la persona enferma, porque hoy día me da la impresión que permite un poco más de cercanía, dándose cuenta de lo dramático que es que alguien se vaya sin que la gente que lo quiere lo pueda despedir. E inclusive, por lógica, no lo critico, estoy simplemente describiendo un hecho, el personal de salud que lo atendían vestido como extraterrestres, astronautas, así que tampoco había una total cercanía, porque no se sabía demasiado bien lo que iba a suceder, así que yo entiendo el cuidado, no quiero criticarlo, pero sí es una circunstancia que ha hecho del hecho de la muerte algo más dramático, si cabe, de lo que ya era, que es la ausencia de la gente que uno quiere. Espero que no me suceda, francamente. No, esa necesidad de... Mi mamá está en Roma y va a cumplir 100 años. Mi hermana es médica y entonces, claro, la rodea de todos los cuidados porque ella depende de la presencia de otra persona que la atienda. Entonces hay como una desinfección total de las personas que la van a ayudar, una cosa muy complicada. Y ahora si yo la voy a ir a ver, le pregunté a mi hermana si me va a dejar abrazarla. Entonces me dijo que las primeras 2 semanas no. Y bueno, ¿yo qué puedo hacer? Puedo simplemente aceptar, ¿no? No hay manera de pasar por encima del criterio de una sanitarista como es ella, así que no la puedo engañar con ningún descubrimiento último, porque ella me va a contestar con lo que es. No, seguro. Así que el tema de los es complicado. Y además, bueno, es por el bien de ella, justamente, y es por el bien mutuo, en realidad.
Sí, sí, qué sé yo. Si yo tuviera 100 años, preferiría que mi hija me abrazara. Y bueno, por eso somos humanos. ¿Cómo vio al otro extremo? Nos vamos a los chicos, los chicos que no han perdido un año de clases, pero sí han perdido un año de juegos, un año de estar juntos, digamos. Bueno, yo soy un poco más severa con el tema de las clases, así que nosotros somos una familia de docentes. Calculé que hay 11 docentes de todos los niveles. Tenemos desde jardín, primaria, poco, mucho de secundaria y varios de universidad y posgrado. Entonces, esos son padres, entre mis hijos, nueras, yernos, etcétera, mi marido. Pero tenemos 32 nietos, de los cuales más de 20 son escolares. Entonces, aprovechando de esta población tan a la mano, al comienzo, como si dijéramos en abril, mayo, cuando empezamos a ver que la cuarentena se iba prolongando, que no era cuestión de un mes y medio, sino de mucho más, se me ocurrió hacer una encuesta entre mis nietos. Me contestaron algunos del último año de jardín, es decir, de 5 años a la de 5, muchos de primaria y algunos de secundaria. Y le pedí que le preguntaran también a sus amigos, porque todos estaban conectados, así que era factible que le hicieran preguntas. Eran solamente 3 preguntas, que eran: ¿qué extrañaban de la escuela tradicional, como era antes de la pandemia? ¿Qué les gustaba de esta nueva versión de escuela? ¿Y qué hubieran querido mantener de lo que habían aprendido de modalidades de la escuela hecha por Zoom, con, digamos, un soporte tecnológico? Bueno, como era obvio, el 98% dijeron que extrañaban a sus amigos. Pero había un 2 o 3% que eran de los más chiquitos, primeros grados de primaria y esto de jardín, que decían que extrañaban a la señorita. Es decir, no solamente a sus compañeros, sino particularmente a la maestra. La recordaban, la veían, la llamaban con su nombre. Era quizás el único estímulo para aprender la computadora, ¿no? Verla a ella, sobre todo estoy hablando de los más chiquitos. Lo que les gusta, lo que les gustó de la modalidad, son cosas muy curiosas. Por ejemplo, varios de ellos, como si dijera un 15%, y diría de los más estudiosos, dijeron que les gustaba muchísimo tener la programación de toda la semana, que eso les pareció fantástico, que ellos pudieran distribuir sus tiempos con chicos de 10, 12, 13 años. Les parecía bien tener esa libertad de distribuir los tiempos de acuerdo a lo que tenían que hacer, con cierto grado de autonomía. También me dijeron que, esto me lo dijeron chicos ya de secundaria, que funcionaban mucho mejor los trabajos en grupo, porque se veían la cara, no perdían tiempo, no podían jugar, digamos, una vez que se conectaban tenían que ir concreto a lo que estaban haciendo. Por ejemplo, yo asistí de lejos, porque me dejaron ver cómo armaban un audio guía para un museo que servía para aplicar conocimiento de lo que se llama historia del arte, digamos, capacidad de interpretación de cuadros. En ese caso eran cuadros de Renacimiento, que cada uno tenía que preparar un cuadro y tenía que transmitir todo el contenido a través de esta audioguía, que tenía que ser fácil de entender y no demasiado larga. Y cada uno hacía una parte. Bueno, yo escuché, la verdad que me pareció fantástica la idea de parte de los docentes, y vi que los chicos respondían con entusiasmo. El otro aspecto de entusiasmo son todo el aprendizaje hecho con experimentos. Por ejemplo, vi una cosa fantástica que era un aparato respiratorio hecho con una botella cortada, una botella de bebidas. Adentro tenía un globo, conectado 2 pajitas con un sistema de émbolo, que decía, ver, que se inflaba el globo cuando el diafragma, digo al revés, cuando se alargaba el diafragma para abajo, el globo se inflaba. Buenísima. Y bueno, ¿y quién participó? Y participaban los padres y las madres, a full con todo eso. Por eso, una respuesta de los chicos fue que les encantaba este periodo 2 cosas. Usar la computadora para trabajar, dijeron. No para juegos, sino seriamente. Eso les gustó mucho. Y la otra, que padre y madre se ocuparan de su aprendizaje. Esto es complicado, quiero decir, entre mis nietos no hay demasiada dificultad, sí, de organización, sin duda, pero
yo leí un informe hace poco, un informe de un estudio que coordina Vieto Guadagni, que hay un número importante de escolares argentinos que no acceden a la educación online porque no tienen computadoras. Algunos usan, unos cuantos usan el teléfono, pero lo tienen que compartir si tienen hermanos. Algunos tienen tablet, pero es un número importante. Así que, digamos, el 58% no tiene computadora de lo que usan escuelas estatales, de gestión estatal, contra el 21% de lo de las escuelas privadas. Lo cual refleja la desigualdad que es previa a la pandemia. Entonces yo les conté lo que me contaron mis nietos, ¿no? Una chica, por ejemplo, dijo que ella se distrae mucho en el aula y le encantaba grabar las clases. Así la volví a escuchar. Pero bueno, la gente que sí tiene computadora hay más de una en la casa. Quiere decir que el tema de la educación impactó duramente en un acceso desigual al bien de la educación que ya preexistía, ¿no? Simplemente lo magnificó. Eso es muy triste. Ahí no hay ninguna mejora automática por la pandemia, al revés. Habrá que poner más elementos para, bueno, aplicar esas diferencias y ojalá que el 2021 esté lleno de ideas para hacerlo, ¿no? Y que ese planeta verde y azul que contaba usted al comienzo de esta charla, bueno, se vea de un solo color, digamos, una vez que superemos la pandemia. Doctora Del Bosco, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario, ha sido muy grato esta participación. Igualmente. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Mucho se ha hablado en los últimos meses de la justicia seca, pero se habló de reforma judicial, se habló de lawfare, se habló de las cartas de la vicepresidenta de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, se habló de la independencia del Poder Judicial, de la presión política, en fin, año de pandemia. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Quizá podamos rescatar alguna cosa buena, por supuesto, y estamos en contacto con el doctor Patricio Maranielo, que es juez federal y es presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted. Estaba diciendo, hubo mucha cosa mala, pero también habrá habido alguna cosa buena dentro de todo. Yo creo que siempre de todo lo malo siempre se puede rescatar algo bueno, ¿no? Este año fue un año de emergencia en todos sentidos, normas, sentencias, decisiones políticas, pero creo que si podemos rescatar algo es la modernización del Poder Judicial, algo que llevaba años en espera, no había presupuesto, no había formatos para hacerlo y bueno, se tuvo que hacer a partir de la acordada número 12 de la Corte Suprema de Justicia. Se habilitó el expediente digital, la firma electrónica, y eso es un gran adelanto. Hoy en la justicia federal se está trabajando absolutamente todo en forma remota, con expediente electrónico, escritos electrónicos, firma digital, audiencias a distancias, es decir, se ha pasado en muy pocos días a un formato totalmente dinámico y moderno. Y eso quizás es lo más atrayente de todo esto, ¿no? Hablando de justicia federal, la reforma judicial está enfocada prácticamente en la justicia federal. ¿Cree que es pertinente?
Bueno, la reforma están dividida en dos partes. Una que es la que está atravesando y formándose en el Poder Legislativo, y la otra establecida por el Poder Ejecutivo por medio de decreto, el Consejo de Notables que ha designado el presidente para elaborar una reforma, es decir, en realidad un preproyecto legislativo. Creo que son 900 páginas, es muchísimo lo que se está tratando. Hay temas sumamente interesantes, hay temas que son problemáticos y quizás habría que pensarlo mucho en algunos aspectos que requiere un diálogo o un pensamiento mucho más profundo, ¿no? ¿Qué me dice del número de miembros de la Corte y también de la Corte a través de los sucesivos gobiernos? ¿Ha sido funcional la Corte a los gobiernos desde 1983? Bueno, hubo siempre el poder político, el presidente de la Nación trata en su gran mayoría incorporar jueces que tengan sus ideologías. Eso no es una cuestión inconstitucional, lo dice la propia Constitución. Los jueces de la Corte son elegidos por el presidente con acuerdo del Senado. Lo que modificó también la Constitución, que el acuerdo del Senado es público y no la ciudadanía no se enteraba el día anterior o el día posterior o el mismo día de la designación. Y eso es muy bueno porque ahora los ministros de la Corte pasan por un escrutinio de la ciudadanía. Y en lo que hace por eso los presidentes no es que hacen una mirada de tratar de eliminar una corte, sino que en la posibilidad de que hayan vacantes van poniendo siempre jueces más cercanos a sus ideologías, más cercanos a esto. Algunos presidentes han elegido también, en el caso de Kirchner, en el caso de Macri, han elegido no solamente los que son solamente su ideología, sino otras ideologías, y eso es lo bueno del voto que se tiene para aprobar la designación de un ministro de la Corte. Sepamos que no lo puede ningún partido oficialista lograr la mayoría, necesita de la oposición, y eso es lo bueno, que siempre hay pluralidad. Si bien hay esta tendencia de querer imponer las políticas, yo lo llamo más que nada imponer políticas, más que tratar de dominar, ¿no? Quizás el que marca la política en un Estado es el Poder Ejecutivo y trata de imponer su política. El Poder Judicial lo que tiene que hacer, obviamente, no estar en esa mirada política, sino solamente una mirada jurídica, más que nada, y el razonamiento y con la visión de la Constitución y los tratados internacionales y derechos humanos. Pero hoy tenemos a una vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, que prácticamente le está, discúlpeme la expresión, marcando la cancha a la Corte Suprema. Sí, por la carta me dice usted, o también por actitudes y demás, es el juego político, creo yo. No sé si están adecuados, la pregunta es si es adecuado o es inadecuado, o si es legal o ilegal. Ilegal no es, adecuado o inadecuado creo que podría pensarse eso de tratar de imponer. Yo creo que hay personalidades en los movimientos políticos, algunos que tienen una personalidad mucho más fuerte que otras. Yo creo que lo que hay que hacer es cada poder del Estado mantenerse sus ideas y tratar de trabajar en conjunto y tratar del diálogo. Yo creo que esto de lo que voy a decirle ahora no es solamente una idea política, sino se ha pasado en estos últimos años y finales del siglo pasado a lo que la justicia y las cortes constitucionales de Europa lo llama diálogo de poderes. Es decir, no se puede tomar una decisión, para que haya una verdadera república, un poder de Estado no la debe tomar en forma aislada, sino debe llamar al diálogo. Y creo que para el diálogo lo que se necesita es limitarse en sus propias decisiones. Limitarse en sus propias decisiones y llamar al diálogo productivo y constitucional a los poderes del Estado. Creo que eso es la herramienta más atinada y no quizás
dar opiniones periodísticas o en las redes sociales, que quizás es más para el público o ideas de periodísticas o de las redes sociales, que lo que hace también a verdaderamente que tenga un verdadero crecimiento o un camino real y efectivo, ¿no? No creo que eso llegue a mayores, ¿no? Porque la decisión, en definitiva, es más pensada, no se toman decisiones por presiones. Creo que esa es la tarea de todos los jueces. Los jueces no pueden dejarse llevar ni por informaciones, ni por presiones ni periodísticas ni políticas. Creo que tiene que mantener esa calma y esa serenidad para tomar una verdadera decisión, si no estaríamos ya alterando la función típica que tiene el Poder Judicial, que tiene que aislarse de esos comentarios, aislarse de esas cartas o de esos comentarios en las redes y trabajar con la parcialidad y siempre con la visión constitucional, ¿no? Hablando de comentarios, ¿usted cree que hay presos políticos en Argentina, como lo ha dicho el ministro Cabandier y casi lo ha ratificado el jefe de gabinete? Presos políticos, miren, lo que pasa es que habría que ver caso por caso. Me parece como que es muy... no sería muy serio de yo establecer una definición donde no existe el preso político o directamente decir que no existe o que existen presos políticos. Habría que ver cada caso puntual, ver los expedientes y ver si verdaderamente tiene un motivo. Muchos de estos que se ha dicho que son presos políticos han tenido varias apelaciones, varias instancias judiciales de revisión y han tenido confirmaciones. Y otros se han dudado de la razonabilidad o la viabilidad de las decisiones. Es decir, creo que hay una mezcla quizás, ¿no? Que no podemos decir que hay, pero lo cierto es que hay una mirada que si una sentencia no ayuda o beneficia o perjudica a un movimiento político, quizás se tilde de que sea una decisión política, ¿no? Hay que ver si esa decisión, analizar la decisión y ver si tiene fundamentos jurídicos. Perdóneme, yo tengo una visión muy judicial en esto, ¿no? Y yo lo digo desde lo técnico todo esto, porque muchas veces se dice es una decisión política, o se tomó a favor de un gobierno o se tomó una decisión en contra del gobierno. En realidad va a ocurrir siempre eso, siempre va a haber una sentencia, porque el Poder Judicial es el único poder del Estado que no puede omitir una decisión, no puede no resolver, tiene que resolver siempre. No puede excusarse en ninguna excusa tiene para no hacerlo, ni falta de norma, ni falta de doctrina, ni falta de jurisprudencia. Tiene que decidir. Y en la decisión va a tomar este camino, ¿no? De un lado va a ser a favor y otro lado puede ser en contra. Yo lo que me parece a mí, que quizás allá, cuando hay una decisión a favor de un gobierno, quizás se tilde de que es oficialista, y si es en contra del gobierno. Habría que ver si la sentencia verdaderamente es así o no, no el resultado, porque obviamente que el resultado es esto, ¿no? Usted lo que me está preguntando es el resultado de que la decisión fue a favor o no de un partido o de una persona, y quizás sí lo sea. Hay que ver si verdaderamente es jurídico. Hay algunas que fueron cuestionadas incluso por la Corte Interamericana, ministros o jueces o doctrinarios y académicos extranjeros, y otros no, fueron avalados, con lo cual usted fíjese que hay una cuestión también de que hay una tendencia o un pensamiento que una parte de la parte académica sí considera que esas sentencias fueron políticas, y por lo tanto fueron presos políticos, ¿no? Esa sería como la visión. Yo tendría una visión mucho más específica y puntual en cada sentencia, ¿no? Lo que se dice en las dos bibliotecas. Doctor Bananilo, ha sido muy amable. Sí. Muchísimas gracias. Un placer. Un fuerte abrazo y muy feliz año, y bueno, y esperemos que todo se mejore para bienestar de toda la ciudadanía. Ojalá. Muchísimas gracias y feliz año nuevo para usted también. Terminamos por hoy, nos reencontramos en la próxima. Chao.
La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.